Hoy, en la historia secreta de Chile, Moby Dick, la ballena clásica de la literatura internacional, está inspirada en un hecho real. Está inspirada en eventos ocurridos en otras costas. Moby Dick, la ballena más famosa de la literatura, temida por el mundo entero, que hundía embarcaciones y aterraba a los más valientes navegantes, era, aunque usted no lo crea, un monstruo marino chileno. 1850, Herman Melville nos roba la ballena blanca, mata a la ballena blanca chilena Mocha Dick y nace el mito universal de Moby Dick. Culturas, como la mapuche, las veneran como verdaderos seres mitológicos. Una ballena madre que decían que había, lo subía a su lomo y nadaba hasta la isla Mocha. La extraordinaria historia de Mocha Dick, la ballena mapuche. Un detective de Valdivia ve una insignia donde se ve un volcán y se ve un símbolo nazi. También, un puñado de temerarios hombres chilenos desbarata la red de espionaje y sabotaje nazi más grande de Latinoamérica durante la Segunda Guerra Mundial. El director general de la época, don Jorge Garretón, tiene la misión de formar el Departamento 50 para desarticular estos grupos nazis en el país. Descubriremos cómo operaba el misterioso y desconocido Departamento 50 de la Policía de Investigaciones de Chile. Todo esto es en Chile, de hecho las siguientes fotografías son más elocuentes porque está la bandera nazi junto a la bandera chilena. Hola, ¿cómo están? Bien, bienvenidos al Museo Nacional de Historia Natural. ¿Conocen algo sobre las ballenas, los delfines? ¿Cómo qué? ¿Son peces los cetáceos? ¿Ah? Son mamíferos totalmente acuáticos, y hay de agua dulce y de agua salada. ¿Sabían que aquí en Chile pasan ballenas con barbas y también cetáceos con dientes como las orcas? ¿No conocen la novela de Herman Melville, la Moby Dick? ¿Les suena? El esqueleto que están observando aquí a mi espalda, unos 20, 25 metros de longitud. Desde siempre, el hombre ha tenido sueños e incluso pesadillas con monstruos de toda índole, desde dragones cruzando el cielo, flamígeros, bestias terrestres que caminan arrasándolo todo, hasta, por supuesto, monstruos marinos. Quizá el más famoso de todos sea Moby Dick, esta bestia marina que destruía barcos balleneros a cabezazos, el cachalote blanco que sembró el terror en las aguas del Atlántico. Esta creación ficticia del escritor norteamericano Herman Melville se hizo famosa en el mundo entero. Pero, ¿qué hace entonces en Historia Secreta de Chile? Pues bien, ni se llamaba Moby Dick, ni era un personaje ficticio, sino absolutamente real, ni tampoco era norteamericana. Moby Dick fue una bestia que existió. Y no solo eso, era chilena. Bueno, estamos arriba de un bote, estamos en Quiltay y estamos con el hombre ballena blanca chileno, Pancho Ortega. La vida cetácea. La vida cetácea de Ortega. Y le queremos preguntar específicamente al hombre de Moby Dick de Chile, ¿de dónde salió? Porque esto es una especie de obsesión. O sea, lo que tenemos acá es tu colección de libros sobre Moby Dick. Parte de la colección. Es mi libro favorito de la vida, es el libro con el que yo empecé a leer, con el libro que yo empecé a escribir. Eso es importante. ¿Cuándo te encontráis con la figura de Moby Dick? Yo leo Moby Dick gracias al Manpato. En la revista Manpato, además de estos cómics, tenían novelas resumidas. Entonces yo leo Moby Dick. Yo leo Moby Dick, una versión de 40 páginas, y exploto. O sea, ¿qué es esta historia, esta ballena blanca, este cachalote blanco que persigue al capitán Ahab por todos los mares? Porque además era una versión de 40 páginas que tenía, tenía solo la aventura, no tenía todo el contexto teológico, cosmológico que tiene la novela de Melville. Yo vivía en Victoria, había un solo canal de televisión y dan la película Moby Dick y la dieron. En Houston. Fue un golpe heavy, tanto que mi abuelo me dice, te voy a hacer un regalo, y me regala este libro. ¿Este es el mismo? Ese mismo.
Bueno, pero esta colección es un clásico, Clásico de zigzag, con los dibujos. libros amarillos. Para mí era una épica, era una novela de aventura de Herman Melville, pero no, era una fantasía. Hasta Claro. que en el baño de la casa de una tía Ya, encuentro unas selecciones del Reader Digest que del año 57, si no me equivoco, ya. con un artículo que dice "Yo maté a Moby Dick". Y yo digo, a ver, espera, leo el artículo y básicamente cuenta la historia de un ballenero norteamericano de New Bedford que en el año 1902 arponea un cachalote blanco en la isla de Azores, Ya. excepto el último párrafo. El último párrafo dice, las ballenas blancas no son tan raras, son más usuales de lo que uno cree, siendo especialmente frecuente el albinismo en los grandes machos sementales de cachalote, que era la ballena más valiosa que se cazaba en el siglo XIX, siendo el más famoso de estos cachalotes blancos, Mocha Dick. La ballena blanca vista alrededor de la isla Mocha a principios del siglo XIX y que inspira a Herman Melville a escribir Moby Dick y yo exploté. Moby Dick era chilena. Claro, acababa de leer Moby Dick era chilena y nadie me lo contaba y uno se encuentra con un vacío de que no había esa historia. Y a mí siempre me llamó la atención que no hubiese. Mi nombre es Estefanía González, yo trabajo como coordinadora de océanos de Greenpeace en Chile. Bueno, el mundo de las ballenas, la verdad, es increíble. Uno no termina nunca de sumergirse en él. Hace más de 50.000 años que las ballenas habitan en estas zonas y de hecho el antepasado de las ballenas era un mamífero que vivía en tierra, ¿ya? Y esto es súper importante para poder entenderlas porque son de sangre caliente. Por eso quizás nos generan tanta cercanía a nosotros como humanos, porque compartimos esa sangre caliente con las ballenas y que luego se fueron adaptando y volviendo al mar y volviendo al océano. Ellas en Chile vienen fundamentalmente a comer, porque nosotros tenemos una corriente, la famosa corriente de Humboldt, que es bastante fría, que hace que esta zona sea muy rica en diferentes alimentos. Y la ballena, como mamífero de sangre caliente, para poder sobrevivir en aguas que a veces son tan frías, necesita alimentarse mucho para poder desarrollar esta capa de grasa que les permite poder sobrevivir. Nos reunimos con Armando Cartés, profesor de la Universidad de Concepción y autor del libro Los cazadores de Mocha Dick. Estamos en la caleta de Chome, en la península de Hualpén, donde estaba la antigua ballenera Macaya, la más antigua de Chile, que funcionó 120 años. Es un lugar clave para entender la historia de Mocha Dick. Bueno, siempre el mar es una presencia para la gente de esta región, pero Mocha Dick en particular era como un mito urbano. Por ahí en un libro, en pie de página, aparecía que Moby Dick, la principal novela de la literatura norteamericana, que es como el Romeo y Julieta de los norteamericanos, que es como el Quijote, está inspirada en eventos ocurridos en nuestras costas y en la isla Mocha, de ahí vendría Mocha Dick. Pero eso no había cómo comprobarlo y entonces decidí viajar a Estados Unidos y buscándolo por todas partes hasta que en una tienda de un antiguo ballenero, un anticuario, apareció el libro que sería como esta segunda edición de una novela muy antigua de 1839, que fue la que escribió Jeremiah Reynolds, un norteamericano que recorrió estas costas y que él dejó en una novela sobre una ballena blanca, un cachalote albino que habría vivido cerca de la isla de Mocha. Y muchos barcos fueron hundidos por este cachalote que los golpeaba frontalmente y los hacía irse al fondo. Entonces saber que está conectada con nuestra región parecía algo digno de estudiarse. Pequeño huesito. De ballena de aleta. Es la segunda especie más grande después de la ballena azul. 27 metros de largo, las ballenas de aleta. Hay muchos elementos de la vida diaria doméstica de esa época en Chile que provenían directamente de las ballenas. Los papás, por ejemplo, la clásica peineta, ¿ya?, con la que se arreglaban el pelo los caballeros, era hecha con barbas de ballena. Aceite que se utilizaba también para la producción de margarina, detergente, ¿no?, marcas que existen hasta el día de hoy. En su momento también utilizaron la ballena como fuente. Velas.
Las primeras gelatinas que se vendieron en Chile eran hechas con sustancias de hueso de ballena. La ballena era un animal completamente utilizable, era muy, entre comillas, rentable, ¿no? En su producción no se eliminaba nada. Fue también parte de lo que selló su destino, estar al borde de la extinción, porque era un animal de una riqueza tremenda en términos productivos. Y además un animal que era fácil de cazar, con barco, porque básicamente lo que hacían con las ballenas no era cazarla, era cañonearla. Claro. Soy Gonzalo Martínez, dibujante de historieta, coautor de Mocha Dick, La leyenda de la ballena blanca, y autor de un montón de otros libros más de historieta, que es lo que me apasiona desde que tengo recuerdo. Todo esto partió con Francisco me dijo, Moby Dick es chilena. A todo el mundo le sorprende. Moby Dick, la ballena clásica de la literatura internacional, está inspirada en un hecho real, y ese hecho real es una ballena que se llama Mocha Dick y que era vista a mediados del siglo XIX, principios, mediados del siglo XIX, en las costas chilenas. Y se llamaba Mocha Dick porque se la veía principalmente en la isla Mocha. La historia de Mocha Dick es reporteada por un norteamericano muy freak que se llama Jeremiah Reynolds. Era profesor, era académico, era político, era estratega y estaba obsesionado con la teoría de la tierra hueca. Fantástico. Llega en 1825 más o menos. La cosa es que está este tipo en Valparaíso y se entera que los balleneros norteamericanos, el ballenero Dolphin, acaba de organizarse con otros barcos para dar cacería al cachalote blanco Mocha Dick, que es supuestamente el responsable del que hundió al Essex. Reynolds viaja a Talcahuano, se embarca en el Dolphin, participa de la cacería de Mocha Dick y le escribe. Con Francisco siempre quisimos hacer historietas, digamos. Sabíamos que teníamos una afinidad y se dio con la posibilidad de publicarlo a través de Norma, la editorial Norma. Y ahí fue donde nos sentamos. Ya habíamos desarrollado una serie de conversaciones para ver nuestra compatibilidad creativa. Y luego cuando pensamos en Mocha Dick, ahí vino la conversación. La atmósfera tiene que ser una novela de movimientos. ¿Ah? Esto es una novela de aventuras, básicamente. No la hagamos que pase en un solo lugar, que se muevan. Del Callao van a Valparaíso, a Talcahuano, a Buenos Aires, a dar la vuelta por el sur de Chile. Pero además esto está desarrollado a través de la historia de un niño que se hace amigo de alguien muy distinto a él, que es un joven mapuche. ¿En qué momento Mocha Dick da este salto y se convierte en el mito universal? 1850. Herman Melville, un tipo que ya tenía novelas del tema marítimo, quería ser un escritor de calidad, pero era un escritor comercial, era visto como un bestsellerista de la época. La cosa es que Melville quería escribir una gran épica, inspirado en el hundimiento del ballenero Essex y en la historia de Mocha Dick, de Reynolds, escribe una novela llamada La ballena. El fracaso del libro de Melville cuando sale publicado es aún más terrible. El libro no vende ni un solo ejemplar el primer mes, ni uno. Los editores le dicen, tu novela es buena, pero ¿por qué no le cambias el nombre? ¿Y por qué no le das nombre a la ballena? Ponle Mocha Dick, la ballena blanca, y es la novela basada en el relato de Reynolds. Sí. Y Melville dice, ya, acepto cambiar el nombre, pero no lo voy a poner Mocha Dick. Quiero tributar a un amigo que se acaba de morir, que era un capitán en el cual él había recorrido el mundo cuando fue aprendiz de ballenero. Este es el origen del nombre Moby Dick entonces. Exactamente. El capitán se llamaba Tobias. Entonces básicamente lo que hace Melville es mezcla Toby con Mocha. Moby Dick. Y la segunda edición de Moby Dick, en 1851, ¿qué ocurre? Nos roba la ballena blanca. Mata a la ballena blanca chilena Mocha Dick y nace el mito universal de Moby Dick. Y se pierde por años. Y lo que me pasó a mí cuando descubro que Moby Dick es chilena teniendo los 9 años y le pregunto a los profesores y me dicen nada. Y después cuando busco en documentación del Mercurio, cuando estaba haciendo la práctica, encuentro que hay 2 artículos, uno de media página. Entonces, es heavy. Casi 35 años después, un poco cumple con esta tu promesa. Cumple la promesa de hacerla conocida. Que la hice con Gonzalo Martínez, una novela gráfica que le ha ido increíble. Hoy día se está leyendo en casi todos los colegios. De hecho, esta novela gráfica es, después de Mafalda, es el cómic hispanoamericano más vendido.
Yo creo que porque es básicamente una historia de iniciación, es una historia de... Está la ballena blanca, están los mitos, es como recuperar la aventura, sí. Porque Chile es un territorio de aventuras. Mochadí es muchas cosas a la vez, digamos, y ese fue el motivo por el que con Francisco decidimos hacer el libro. Por un lado, Mochadí es un registro en formato ficción de una historia real. ¿Por qué crees tú que es tan potente esta imagen y ha marcado a la literatura, a la mitología, al cine y a la cabeza de cabros chicos cabezones como tú? Porque es una alegoría de muchas cosas. Por un lado se puede leer como una alegoría del mal, también se puede ver como una alegoría del bien. Y este es un cachalote completamente blanco que se camuflaba con la espuma, que lo hacía absolutamente distinguible para el resto de los balleneros que cazaban, que perseguían a estos animales en la época. Que además, hay que decirlo, investigaciones posteriores han demostrado que había muchos cachalotes blancos y que les daban otros nombres. Cuando la tierra y las criaturas que la poblaban ya no fueron suficientes, el hombre se adentró en el océano y se encontró con el Leviatán, ese descrito tantas veces en la Biblia. Frente a frente, luchó con la enorme bestia marina, ballenas, orcas y cachalotes, todos demonios para someter en su propio hábitat, sin importar la adversidad, solo para probar que nada es superior a la raza humana. Vamos a jugar a los balleneros ahora, Pancho. A buscar a la ballena blanca en la bahía de Quintay. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ya. Mira, Pancho. ¿Eran harto más largos los botes balleneros? 10 metros. 10 metros de largo. Las balleneras que iban en los barcos balleneros eran de 10 metros. De 10 metros y a remo. A remo. Y a vela. Se muestra poco, pero iban a vela. El arpón era pesado, no estamos... Arpones y lanzas. El arponero iba adelante, iba remando. Claro. Y el capitán iba atrás con el timón. Yeah. El arponero lo que hacía, se acercaba a la ballena, lo tiraba, la enganchaba con la cuerda. ¿Sí? Y luego levantaba los remos y los botes se iban arrastrados por la ballena. Entonces la ballena, cuando se cansaba, el capitán que iba atrás dejaba el timón, se paraba, agarraba una lanza y la picaba hasta que se le reventaban los pulmones. Y lo que puedes ver en la película Moby Dick y en la película El corazón del mar era lo que le llamaban en la época estalla la chimenea, que es cuando el surtidor de la ballena ¡pah!, explotaba en sangre. Y quedaban todos bañados en sangre. En 1943 se inaugura en Chile la planta ballenera Indus en la caleta de Quintay, la mayor empresa chilena dedicada a la caza de cetáceos en nuestro país, llegando a capturar más de 1.600 ejemplares al año. ¿Por qué vinimos a Quintay? Porque en Quintay funcionó entre 1943 y 1967 la mayor factoría de tierra de procesamiento de cetáceos. Este lugar debe haber sido uno de los lugares más fétidos de Chile durante 30 años. Hoy en día es un lugar turístico, lleno de restaurantes, la gente viene, hay casas de veraneo, pero este lugar era, las crónicas de la época dicen que era insoportable. Antes del petróleo, cuando comenzó la revolución industrial, el aceite de ballena movía las máquinas, engrasaba los ejes, iluminaba las calles, generó grandes fortunas, fue la primera industria global norteamericana, y eso en barcos que durante 4 años estaban en la mar. Y llegaron también a Chile, y en las costas nuestras, en Arauco, en el norte, en lo que hoy día es la Patagonia, cazaron la ballena. Este es un barco de la flota Indus, está hecho a escala, era un barco de 34 metros de largo, básicamente un barco hecho para cazar. Un barco pequeño, es una caldera con un cañón, y llevaba una tripulación de unos 10 marineros. ¿Y esto que tiene en la punta? Es el cañón. Fíjate que esto fue inventado en 1870 por los noruegos. Se considera, desde la perspectiva ecológica del relato de la cacería de ballenas, el momento cero. Básicamente un capitán noruego de nombre Sven Algo dice un día, ¿y por qué en lugar de perseguir a las ballenas con barcos a vela y con botes no
montamos un cañón en un barco de vapor y que además el arpón vaya con una carga explosiva y sea disparado por un cañón. En 1869 se cazaron en el mundo en un año 300 ballenas. Un año después, 25.000. Así cambia el negocio. Y así deja de ser Estados Unidos la potencia de la cacería de ballenas y pasan los noruegos, que comienzan a meter el barco de vapor y el cañón arponero. Ahora vamos a ir a un lugar que Pancho conoce súper bien, que son los restos, lo que queda de la ballenera de Quintay. Vamos a hablar con don José Barrio, que es uno de los últimos faenadores de ballena vivo que queda acá en este lugar. De hecho, él se encarga ahí de la portería. Va a tener cosas muy interesantes para contarnos. Hola, don José. Me dicen que usted trabajó con ballena. Sí. ¿Cuánto tiempo atrás? Trabajé del año 48 hasta el 67 que paró la ballenera. 20 años. La ballena más grande que llegó aquí, la primera ballena que llegó aquí tenía 30 metros. 30 metros. 30 metros, 3 metros 60 de alto. Casi un tercio de una cancha de fútbol, Claro. de largo. Más grande que una micro del Transantiago. Claro, Exacto. Que es básicamente una micro larga, doble. Después llegaron de 28, 27. La más chica que llegó de 22 metros. Para que nos demos cuenta de qué estamos hablando, cuando estamos hablando de un gancho que entra y, bueno, cuéntanos tú, porque es escalofriante. Miremos el tamaño, y esta es solo la punta del arpón. Acá lo que le falta, incluso le falta la carga explosiva, que era la lanza, digamos. Se acercaban a la ballena, él apuntaba como quien apuntaba a un submarino, ¡pah! Disparaba, el arpón se clavaba en el animal. Se clavaba así, se clavaba. qué sé yo cuánto. La punta, esta, explotaba. Era una granada, explotaba literalmente. Volaba todos los huesos de la ballena y la reventaba por dentro. Y esto se abría y la dejaba agarrada. Claro. Entonces lo que antes se necesitaban entre 10, 20, 30 arponazos para matar una ballena y a veces sobrevivían, acá con un solo cañonazo era muerte de de inmediato. Si tú lo miras en una metáfora contemporánea, ya no hay una masacre, es más una bien. masacre, claro, es básicamente es agarrar a un animal a cañonazo con un proyectil. No hay explosivo. defensa posible, no hay ninguna ventaja. La ballena azul prácticamente estuvo a punto de desaparecer. ¿Cuánto se demoraban en faenar una ballena, en hacerle los cortes? Se hacían los cachalotes, se hacían entre 8, 10, 12 cachalotes en 8 horas. Y se hacían 5 de las otras grandes, y hacían 4 o 5 en 8 horas. Como 30 ballenas en los 3 turnos. ¿Y cuántos barcos eran los que estaban dando vueltas? Eran como 8 o 9. Estamos hablando entonces que los 365 días del año se cazaban 30 ballenas, se faenaban 30 ballenas diarias. En 1821, con la época de Moby Dick, se cazaban 30 ballenas en un año. Los barcos a vela y con remo. Y acá 30 diarias. Pero cazaban muchas ballenas. Se aprovechaba la carne, la grasa, los huesos. Todo. No se le perdía nada, ni el aceite, luego que todo el aceite que la echaban con unos collones y todo eso con una pala la tiraban. Y de eso se hacía margarina, aceite, perfume. La margarina muy rica, que no se compara a la margarina que hay ahora. ¿Sí? Hoy ya, fíjese que yo siento, cuando voy a abrir la sala, me siento ahí a mirar y a pensar cómo se trabajaba aquí antes. No para todos, la ballena representa una presa que se mutila y muele para explotar y comercializar. Culturas, como la mapuche, las veneran como verdaderos seres mitológicos, los Trempulcahue, 4 ballenas que acompañan a los hombres en su último viaje después de la muerte hacia Isla Mocha, frente a Tirúa, en la provincia de Arauco. Lugar sagrado, un verdadero portal hacia el mundo de los muertos. Ni butaengo, no sabemos que hay que epeo sacui vita ni coi que se pequevo y silam tuki calcular que Nos acercamos a conversar con Claudia Pino y Gonzalo Fredes, realizadores del documental Mocha Dick, la ballena mapuche.
queremos que nos ayuden a entender el vínculo entre estos cetáceos y la cultura mapuche. Los antiguos habitantes de la isla Mocha la llamaban Amushra, que significa donde resucitan las almas. Según ellos, los muertos emprendían su viaje eterno a los silenciosos bosques de la isla, donde se dice rondan hasta hoy. Yo soy de Lebu y nací conociendo la historia, escuchando de esta ballena gigante que habían visto, que existía, que es de las costas de Arauco, en la región del Biobío, en Isla Mocha. Y lo relataban diciendo que la persona se iba en un guampo, que es una canoa que se hace de un árbol nativo, se ponían algunos objetos, se introducía al mar y el mar ¿ya? Hacía el resto de las cosas a través de una ballena madre que decían que había, de un espíritu antiguo mapuche, y es transformada en ballena y ella lo subía a su lomo y nadaba hasta la isla Mocha. En el libro de Melville toma como Moby Dick como una ballena macho, pero la historia original es una ballena hembra, una ballena femenina. Es una ballena que nos habla mucho de cómo ellos viven, de cómo ellos trabajan, de cómo ellos sacan adelante sus familias también. Es la mujer la que le enseña también la lengua a sus hijos. Quizás asombra un poco el decir que Mocha Dick era hembra, a lo mejor es desconocido y quizás por eso también nos interesa mucho más mostrar la historia. Que Mocha Dick era una hembra y que era este cetáceo blanco gigante que botaba embarcaciones y mataba gente, pero en realidad no sabemos eso si realmente fue así o lo hacía porque también la atacaban. Es alucinante porque es un relato mitológico ancestral del pueblo mapuche que luego es avistado, se ve una ballena blanca rondando la isla Mocha y de ahí surge, con esa potencia que tiene el mito, en el relato de Reynolds, termina convertido en Mocha Dick, en Moby Dick y en esta figura mundial. Y en el monstruo marino por excelencia. Deberíamos hacer lo que hace Escocia con el monstruo del lago Ness. Sí, claro. Y encuentro que esta historia es mucho más alucinante que era el monstruo muy del lago potente y tiene una complejidad también mitológica mucho mayor. O sea, yo hago un llamado a la Intendencia de Concepción y a Tirúa a que, por favor, rescaten esta historia y convirtamos a Tirúa y a la isla Mocha, hagamos un turismo cultural con la presencia de una criatura mítica, chilena, mapuche, que tiene alcance universal. Es la única figura mitológica chilena que tiene alcance universal. Porque se convirtió a través de la literatura en un mito de todo el mundo, Moby Dick. Alucinante. Vamos a mirar, por favor. La historia de nosotros como organización parte muy de la mano de las ballenas. Y ahí partieron las campañas para evitar su caza, principalmente de la flota japonesa, que lo que hacían eran tirar arpones. De manera, la verdad, terrible las ballenas. Más de 50.000 ballenas fueron cazadas durante las últimas décadas. Y hoy día aún tenemos la amenaza de la caza de ballenas, no con esos números, pero hoy día todavía existe esta caza científica que las puede poner en riesgo. Fenómenos como el cambio climático, que están aumentando la temperatura del mar, por lo tanto cambiando las condiciones precisamente de la alimentación que la permite estar viva, como también es el uso del plástico. Hemos visto ballenas que están apareciendo muertas, incluso con trozos de plásticos de autos en el medio de sus estómagos, con bolsas, con una cantidad de toxina que la verdad parece bastante increíble que hayan podido llegar ahí. Salvar los mares del mundo hoy día ya no es una opción, es una responsabilidad. Y así lo demuestran las ballenas que hoy día nos vienen a visitar. Si te estás hablando de una especie que en ese mismo lugar se enfrentó a que la mataran y le tiraran un arpón. Y aún así se acercó a nosotros, llegó debajo de nuestro bote. Esa ballena podría haber levantado el bote y en 5 minutos hubiésemos estado completamente muertos por la temperatura del agua. Sin embargo, en ningún minuto todos los que estuvimos ahí sentimos miedo o sentimos que ella nos iba a atacar. Y ahí tú te das cuenta de la nobleza
que tienen estos animales, pero también de los frágiles que son. Y esa vulnerabilidad, que yo la vi quizás con nosotros con un bote, es la vulnerabilidad que tienen frente a la industria pesquera, frente a la caza. Hoy día se acaban de matar más de 120 ballenas que estaban preñadas. Es un animal tan único que si no tomamos acciones hoy día, la verdad los efectos no los vamos a poder revertir. Las ballenas hoy son el símbolo de una riqueza que no es inagotable, es el símbolo de que este planeta que habitamos puede colapsar, que los ecosistemas que sostienen la belleza y el mundo que nos rodea pueden acabarse. No podemos juzgar a don José ni a la gente que trabajó, vivió y faenó ballenas acá, en Quintay, por supuesto. Eran otros tiempos, había otra concepción del mundo, pero sí podemos hacer algo hoy. Podemos proteger nuestro ecosistema. Chile ha dado un paso importante al crear la mayor cantidad de parques oceánicos del mundo en años anteriores. Es nuestra misión ahora, de haber sido productores y cazadores de ballena, a convertirnos en protectores de nuestros mares. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, con nosotros, pero también con nuestros hijos. Un detective de Valdivia ve una insignia donde se ve un volcán y se ve un símbolo nazi. Un puñado de temerarios hombres chilenos desbarata la red de espionaje y sabotaje nazi más grande de Latinoamérica durante la Segunda Guerra Mundial. El director general de la época, don Jorge Garretón, tiene la misión de formar el Departamento 50 para desarticular estos grupos nazis en el país. Descubriremos cómo operaba el misterioso y desconocido Departamento 50 de la Policía de Investigaciones de Chile. Todo esto es en Chile, de hecho las siguientes fotografías son más elocuentes porque está la bandera nazi junto a la bandera chilena. ¿Sabían ustedes que durante la Segunda Guerra Mundial una pequeña división de nuestra Policía de Investigaciones, acá en este mismo edificio, desde una oficina en su interior, libró una batalla secreta y silenciosa contra espías nazis que pretendían infiltrarse por todo el país, provocar sabotaje e incluso desde acá generar una red de espionaje por toda Latinoamérica? Y que, de hecho, por lo mismo, Adolf Hitler consideró a Chile como un punto estratégico para sus planes de dominio sobre Sudamérica. La pregunta también es, ¿qué ocurrió con esos espías luego de esta investigación? ¿Se quedaron en Chile o fueron expulsados? ¿Qué pasó luego que nuestro país acogió, le dio espacio a oficiales nazis para que vivieran en nuestro país durante décadas sin ser molestados y que incluso formaran oscuros lazos con la dictadura de Pinochet? Hoy, en Historia Secreta de Chile, la increíble historia del Departamento 50 de la PDI. En 1933, Adolf Hitler llega al poder en Alemania y solo 2 años después ya existen militantes y espías del partido nazi en Chile. Hitler consigue llevar adelante un modelo de gobierno excluyente y discriminatorio. Solo algunos, los verdaderos alemanes, tienen derechos. El resto son desplazados, perseguidos o simplemente eliminados. En 1939 se lanza a la conquista de Europa, desatando la Segunda Guerra Mundial, el mayor y más sangriento conflicto bélico de todos los tiempos. Estamos acá, esta es calle Matucana, y estamos en este precioso edificio Art Deco, donde tenemos a la Biblioteca de Santiago y acá al Archivo Nacional. Estoy muy entusiasmado, muy emocionado, porque vamos a echarle mano a los archivos del Departamento 50 sobre actividad nazi en Chile. Son archivos fresquitos, recién entregados por la PDI, muchos de ellos inéditos. Y César Biernay, el bibliotecario de la PDI, nos va a guiar en esto. ¿Cuándo comienza el Departamento 50 a operar? ¿Por qué razones? ¿Qué pasa? ¿Cómo nace? El
La PDI toma conocimiento que unas transmisiones radiales de la Armada fueron interceptadas por radiotransmisores clandestinas en Chile. Se prende la alarma. Se prende la alarma y el director general de la época, don Jorge Garretón, junto a su secretario general Salvador de la Vega, citan a una reunión secreta en el cuartel central al comisario Hernán Barrios Bianchi y le dan cuenta de que él tiene la misión de, con un pequeño grupo de hombres, formar el Departamento 50 para desarticular estos grupos nazis en el país. Y lo único que sabía, como era muy reservado, un anexo telefónico con el número 50. Y ellos comienzan. Espera. Es que eso es maravilloso. O sea, el Departamento 50 se llama así porque el anexo, el único anexo para este grupo secreto, tenía el número 50. Exacto, eso es lo único que se sabía porque era muy reservado. Y rápidamente comienzan a hacer sus investigaciones y la primera de ellas es la desarticulación de una red de radiotransmisores que estaba en Quilpué. Desarticulan esta red, incautan esta antena de alto poder y son detenidos 19 espías nazis. Funcionarios del Departamento 50, al levantar información de las redes de transmisores clandestinas, toman conocimiento de que en toda Sudamérica existe lo que se denomina en alemán el Kriegsorganisation 2 o Guardia 2 o Defensa 2, que es un equipo para hacer sabotajes en América Latina. Lo que Hernán Barros, el líder del Departamento 50, entendió era que estos grupos totalitarios de corte fascista amenazaban a la democracia chilena. Se proponen el objetivo de asumir la defensa de la República, enfrentando a la monstruosa maquinaria nazi que se extendía ya por todo el mundo. En un Chile seducido por las ideas fascistas, juraron que el Departamento 50 sería la última línea de defensa de nuestros ideales republicanos. Al interior de la PDI, Hernán Barros es un personaje prácticamente mitológico, pero ahora vamos a hablar con una de sus nietas, así que vamos a conocer otros aspectos de su vida. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Cuando uno lee sobre Hernán Barros, descubre que fue un combatiente en la Guerra Civil Española, que después se volvió a América y estuvo involucrado en la Guerra del Chaco. Él venía saliendo de la escuela militar y buscaba acción. Y va a Bolivia, qué sé yo, y él va a ayudar al ejército, a organizar el ejército boliviano. Era un veinteañero. Ha tenido 21 años aproximadamente. Imagínate, buscando acción en una guerra a los 21 años. Exactamente. Este es un diploma de reconocimiento que él recibe de parte del Consulado General de Bolivia. Mire, dice, combatiente chileno. Sí. Por los servicios que prestó al país en la contienda del Chaco y entrega este diploma de reconocimiento y gratitud a sus familiares. Muchos de los oficiales que estuvieron en esta guerra deciden enrolarse para ir a la Guerra Civil Española, a las brigadas internacionales. Mi abuelo fue siempre socialista. El partido hace un llamado, ¿cierto? Parte inmediatamente a España. El enemigo en esa época es el nacionalismo de Franco, ¿cierto? Él va a combatir, se une al frente antifascista en el fondo y combate contra el nacionalismo franquista. Bueno, Hitler estuvo involucrado en la Guerra Civil también. Sí, claro. Yo siento de repente que esto tiene que ver a lo mejor con el hecho de que después fue elegido como el jefe del Departamento 50. Estamos en el edificio institucional de la Policía de Investigaciones y venimos al lanzamiento de este libro, el Departamento 50 de la PDI, Los Casanazis chilenos, del periodista y autor nacional Carlos Basso, quizá una de las personas que más sabe en Latinoamérica sobre la actividad nazi en nuestro continente y en particular en Chile. Hoy vamos a hablar de esto y vamos a conversar con Carlos. ¡Wow! Calabozos. ¿Y estos calabozos tienen la misma edad que el edificio? Yo entiendo que son más o menos de aquellos años, casi 100 años, casi 100 80 y tantos, 85 años. ¿En estos calabozos podrían haber pasado los detenidos del...? Sin duda, tienen que haber estado aquí por lo menos en las primeras fases de detenciones, porque el Departamento 50 comienza funcionando en este edificio. In jeder Stunde, an jedem Tag, nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation. Unser deutsches Volk siegt ein! Siegt ein! Siegt ein! Antes de que el nazismo ganase las elecciones de inicios de 1933, el nazismo ya estaba funcionando acá, como partido.
¿Y esa relación por qué tan fuerte? Bueno, sabemos por qué, ¿no? Había una gran presencia de colonos alemanes en Chile. Hay muchos motivos. Hay un motivo, efectivamente, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la necesidad que plantean ellos de que se considerase como una zona germana, aquellas donde se cultivaban las costumbres, hábitos e idiomas germánicos, cosa que efectivamente sucedía en el sur de este país, y ellos también mencionaban algunas ciudades de Brasil. Ese es un motivo. Hay un segundo antecedente que va conectado con ese, que tiene que ver con un personaje específico de este país, que es el almirante Canaris. En 1935, no siendo nazi, es nombrado jefe del sistema de inteligencia militar de Alemania. Y en ese momento él empieza a diseñar todo un sistema de inteligencia gigantesco en todo el mundo, con un énfasis específico en dos países que conocía muy bien, Chile y Argentina. Wilhelm Canaris era un viejo conocido de Chile. Había sido miembro de la tripulación del famoso buque alemán Dresden, hundido frente a Juan Fernández durante la Primera Guerra Mundial. Canaris sería retenido en la isla Quiriquina, desde donde huiría hacia Alemania para 20 años más tarde montar el gigantesco aparato de espionaje mundial del ejército alemán. Vamos a encontrarnos con María Soledad de la Cerda. María Soledad. Jorge. Bibliotecaria documentalista y académica. Ella es la autora del libro Chile y los hombres del Tercer Reich. ¿Cómo se explica la aparición en el seno de investigaciones de Chile de esta preocupación y de este interés por combatir a los nazis? Porque las denuncias eran muchas y porque había un grupo de gente que se daba cuenta que esto no podía ser y que estaban actuando impunemente. Y esto se inicia con una investigación en el sur, porque en los colegios alemanes de la zona, los niños abiertamente tenían una formación nazi. Allí descubren entonces que hay armas escondidas y tenían unas insignias donde se veía el volcán Osorno con la suástica. Entonces tenemos estos dos ejes de importancia. Primero, una presencia de colonos alemanes importante en el sur de Chile, y también la importancia estratégica de nuestro país para la proyección de Alemania hacia las rutas del Pacífico. La colonia nazi que había acá, porque excluyendo a las personas de ascendencia alemana que no tienen ninguna participación. Propiamente nazi. Los sujetos, el nazismo, ¿no es cierto?, está muy enquistado, como tú dices, en distintos circuitos de Santiago, los circuitos empresariales. Había determinadas empresas de capitales germanos que operaban como blogs de propaganda, blogs de inteligencia, etc. Financiamiento, apoyo, pasó con el Banco Transatlántico Alemán, por ejemplo, pasó con AEG, un montón de empresas que, con la Casa Bayer en su momento, que tenían, que efectivamente se usaban para, por ejemplo, el envío de capitales destinados a estos espías. Un detective de Valdivia ve una insignia donde se ve un volcán y se ve un símbolo nazi. Y inmediatamente van donde un juez, ministro, mire esto. Esto es un encuentro que hace un partido distinto de los partidos chilenos, ¿no es cierto?, en nuestro país. Entonces, esto evidentemente es un delito. Y el juez dice, sí, esto es un delito. Esto es una infracción a la ley de seguridad del Estado. ¡Wow! Y comienza una investigación. Gente muy respetada, que tenía arsenales, que tenía documentación nazi, que tenía balas, cantidades de municiones muy importantes. Y eso desemboca en una investigación más importante que tiene que ver con el cónsul de Alemania en Valparaíso, que se llamaba Paul Barandon, y que descubren que en ese momento, en 1940, era uno de los jefes de espionaje nazi en el país. Muy apropiado, el puerto principal, ¿no? Es que Valparaíso es el foco de esto. Desde ahí se mandaba información hacia Hamburgo, cuántos buques aliados habían pasado, qué tipo de mercaderías llevaban, cuántos tripulantes, si había o no había armas, si habían bajado, si habían subido gente. ¿Y esa comunicación cómo la realizaban? ¿A través de cartas? ¿Enviaban personas? Había distintos sistemas de comunicación. Ellos usaban micropuntos. Bueno, micropuntos básicamente son sistemas fotográficos que se usan unas cámaras muy pequeñas a través de las cuales tú fotografías un texto, y ese texto a su vez se va fotografiando muchas veces más y cada vez más pequeño, y finalmente queda en el tamaño de un punto. Vinimos al cuartel general de la Policía de Investigaciones, donde estuvieron las oficinas del Departamento 50. Este precioso edificio Art Deco de los años 30 está en un complejo cívico que incluía tribunales y un poco más allá la cárcel, todo conectado por túneles subterráneos por donde circulaban los imputados y los presos para mayor seguridad. Acompáñenme.
Vamos a conversar con Paulo Contreras, subprefecto de la Policía de Investigaciones. Aquí no había mucha tecnología. Las primeras incursiones que hace este grupo es a partir del análisis de información y del cruce de elementos que además le aporta la Oficina de Servicios Estratégicos Norteamericana, que estaban también aportando información porque ellos sí tenían la capacidad de detectar estos puntos de emisiones de radiofrecuencia, que es lo que principalmente movilizó al equipo nuestro para poder detectar los lugares desde donde se estaban emitiendo estos comunicados, porque se trataba de radioemisoras clandestinas. Hay una colaboración con Norteamérica de los primeros datos que nos transfieren ellos, y esos datos son, a partir del análisis de información, fusionados con la información que nosotros teníamos, y se produce esta inteligencia de poder detectar el funcionamiento de estas células en el territorio nacional, que eran células bastante especiales porque además contaban con todo el apoyo de la migración de la época. Y además con el apoyo directo de Alemania. Y Alemania aportando en dinero, en documentación, en entrenamiento, en los mismos aparatos de transmisión que eran de origen alemán. Máquina de escribir, Sí, marca, mecanografiado. Con papel calco. Con papel calco. ¡Qué maravilla! Mira, y los membretes, telégrafos del Estado. Y ahí tenemos los sellos también. 6 de agosto de 1941. Esto es plena Segunda Guerra Mundial. Correcto. Todo esto en Chile. Todo esto es en Chile. De hecho, las siguientes fotografías son más elocuentes porque está la bandera nazi junto a la bandera chilena. ¡Wow! Si te fijas acá, Jorge, está lo que nosotros mencionábamos, que del Oberkommando dependía el Kurz Organisation 2, que es Defensa 2. Acá teníamos la célula que está en Brasil, que es el Dr. Brown. En Argentina está Wilhelm Lange, que es Fitch. En Chile está Bonafen, que es Apfel. Y acá en Perú estaba Kurt Heuer con la chapa de Hirsch. La PDI nutre a la policía argentina y Brasil de lo que está pasando, y comienzan las detenciones por toda la costa oriental. Se detienen y se desarticulan en Brasil, en Argentina, en Chile, Perú. Éramos un punto relevante de la conspiración latinoamericana nazi. El nazi estaba oculto aquí bajo la sombra, esperando que Chile y Argentina salieran de la neutralidad. Una vez que Chile y Argentina rompieran relaciones con el eje y declararan la guerra, automáticamente se iba a activar con una señal que es cíclope. Albert Bonafé tenía que detonar bombas en los yacimientos mineros del norte de Chile y en Valparaíso. Y en América Latina, destruir el Canal de Panamá. El 39 mandan a llamar a Bonafé desde Alemania, le dicen de que él tiene la misión de instalar en Chile una red de saboteadores. Cruza y llega a Buenos Aires y toma contacto con Dietrich Niebuhr. Y allí Jorge Dietrich le entrega a él entre 5 a 6 cajas, y en su interior tenía el explosivo denominado polvo negro. Esto era un set de fulminantes, Jorge, para poder instalarlos en los buques que estaban prontos a zarpar en las bodegas con un sistema de detonación lenta para que explosionaran en aguas extranjeras. Dentro de los nuevos desclasificados de la PDI hay un montón de denuncias de gente de distintos puntos del sur, de las costas, que cuentan haber visto claramente y haber identificado 2, 3, 4 submarinos. Y operando en costa chilena. Operando directamente y esperando ser abastecido, que era lo que hacía Carlos Orrego Renard en su yate, que él tenía una radio. Él iba a proveerles todo lo que hacía falta. ¿Y quién era Carlos Orrego Renard? Era el gerente de la Ford en Chile, un chileno. ¿Cómo entiendes que haya chilenos sin ningún otro vínculo que solamente por dinero están haciendo estas cosas? La Policía de Investigaciones desarrolla, levanta y estructura el Departamento 50 y comienza a operar. ¿Cuál es el primer golpe que dan? En términos estrictos, eso sucede a fines de 1942. Este sistema de espionaje fue tan descarado en su actuación que Estados Unidos, en mayo de 1941, le dice al gobierno de Santiago: tomen, aquí tienen un dossier con todas las identidades de estas personas. Ese dossier se va a una oficina, a una caja fuerte del Estado chileno, y se sustrae de esa caja fuerte. No. Los nazis le pagan 80.000 pesos a un funcionario de un ministerio que tenía copia de esa llave, y este sujeto saca ese documento de ahí. Aquí tenemos un ejercicio de revista que se hizo en Yanquihue en febrero del año 37, en el cual hay jóvenes que están haciendo marchas, desplazamientos y una serie de ejercicios. Podría ser como una suerte de Boy Scout, pero era con entrenamiento paramilitar.
esto, si me dicen que es Baviera, yo les creo. Estos son unos libros con códigos, anotaciones y mapas de los yacimientos mineros en el norte de Chile. En una caja de galletas Macay. Mira, ¿y esto? Esa es la radio que se incauta, que estaba enterrada en la comuna de La Cisterna. Era un tremendo aparato, muy potente, que incluso podía transmitir directamente en Burma. ¿En serio? ¿Directamente a Alemania transmitían? Ese era el nivel de importancia entonces que tenían estas células. Estaban comunicadas en muy pocos pasos directamente con Alemania. Los integrantes del Departamento 50 pasaban inadvertidos para el resto de sus compañeros. Fueron un puñado de hombres valientes que en el más completo anonimato pusieron en riesgo sus vidas y a sus familias para luchar en secreto como agentes de inteligencia contra el nazismo. Mario Ursúa, Carlos Wessel, Joaquín Calderón, René Carrasco, Joaquín Emaldía, Gerardo Pradenas, entre otros, y su líder, Hernán Barros, jamás recibieron reconocimiento público alguno por una labor que se llevó a cabo en el más completo de los silencios. ¿Cuál es el primer gran golpe que dan? ¿Cuál es la primera pesquisa que conduce a un ¡Policía de Investigaciones! Ahí toman detenidos a 15, 20 agentes de espionaje, muchos de ellos de nacionalidad alemana. 5 o 6 de ellos habían escapado antes, ya a consecuencia, como te decía, de la sustracción de esta documentación estadounidense, donde también estaban sus identidades. Y con eso queda en evidencia, definitivamente, qué magnitud tenía este asunto. A fines de 1943 ya todos los diplomáticos alemanes, incluyendo von Bohlen, son expulsados del país, pero siguen funcionando. Y siguen funcionando hasta 1944, cuando, en función de todos estos antecedentes que ya tenía investigaciones y de estos equipos de interceptación de comunicaciones que tienen, caen detenidos. Él tiene que establecer un código secreto para encriptar sus mensajes. Entonces, cuando habla con Dietrich Niebuhr, le entrega este set de fulminante, le dice, oye, yo quiero saber quién va a ser mi agente acá en Buenos Aires. Y le presentan ahí a Wilhelm Lange. Y ellos juntos tienen que convenir cuál va a ser la contraseña. Y tienen que buscar una palabra con 10 signos alfabéticos que ninguno se repita. Adquirió un diccionario Junkers y sobre esos códigos es que describen las palabras según ese diccionario. Y tomó la precaución primero que el diccionario no tuviera más de 999 páginas, porque el código tenía que tener solamente 3 dígitos, y segundo, que cada página no tuviera más de 99 palabras. Acuerdan este código secreto de 5 dígitos. Los 3 primeros corresponden a la página y los otros 2 a la palabra. Por ejemplo, si quieren enviar la palabra barco o pólvora, tienen que buscar el número de la página, primeros 3 dígitos, y la ubicación de la palabra en la hoja, últimos 2 dígitos. Y los 5 dígitos los transforman con las palabras de nightclubs. Entonces él no le decía el barco porta pólvora, sino que dice el barco porta 19820. ¡Qué maravilla! Esta era una máquina de decriptación. En estos 2 sistemas de espionaje siempre aparecía un apodo de una persona a quien denominaban Apfel. Manzana. Los detectives tenían la sospecha de que se trataba de Alberto von Appen, que era un mecánico y que trabajaba en los buques de una de las compañías alemanas que hacía cabotaje en esta zona. Y ese equipo se suponía, pues eso no se probó judicialmente, pero se suponía que había estado vinculado a un sabotaje que se había hecho un buque británico en Buenos Aires. En función de eso, Investigaciones les pone esta situación a este juez y va quedando, les dice, ok, vayan y detengan a von Appen. Albert von Appen era la persona más relevante dentro de la banda de los saboteadores. La idea, y aunque te parezca insólita, era destruir el canal de Panamá. ¿Qué pasó después con von Appen? ¿Qué pasó después con algunos de los detenidos en Chile? Von Appen estuvo preso bastante tiempo acá en Chile. Da una entrevista estando preso al diario La Tercera, donde él dice que bueno, que perdió la guerra, pero que él se siente súper orgulloso de haber cumplido con su deber, que él nace de tomo y lomo y que no se arrepiente en ningún momento. ¿Qué pasó con von Appen? A raíz de las investigaciones que realiza el Departamento 50, von Appen es detenido, se le toman estas declaraciones, donde él confirma la forma en que escribía los mensajes, el plan que había a nivel americano. Ah, él confiesa. Y de hecho en este mismo tomo vamos a encontrar el organigrama de Defensa 2 para América Latina. Esto es un carnet militante del partido nazi. Es original, está estampado ahí el hot stamping, la insignia del Führer. El águila imperial con la esvástica. Sí. En sus páginas da cuenta de la identificación de a quién pertenece este carnet militante. Está la fotografía, están los logos. Este data del 35
Y en la hoja siguiente vamos a encontrar los sellos donde él estaba pagando las mensualidades por pertenecer al partido. Esos son los sellos originales del Führer. Si te acercas, ahí está la sigla del DAP, la esvástica, el águila con las alas abiertas, y esos son los sellos de las mensualidades que él iba pagando hasta el momento del año 37. Y aquí, exactamente en la hoja izquierda, al final, inferior izquierda, encontramos la firma del Führer. Esa es la firma de Adolf Hitler. En su vida tuvo 14 firmas diferentes y esa firma corresponde al periodo del 25 al 29. Es decir, este carnet militante nazi, si bien es cierto, data del 35, lo más probable es que haya llegado de Alemania firmado antes. Si te fijas, es una firma en la cual los bucles están en la parte superior de la firma, lo que da cuenta de la personalidad del Führer, una personalidad desconfiada, una cognición basada en la desconfianza, es decir, que necesita mucha información para tomar decisiones. Pero algo muy importante, Jorge, que al final la firma tiende a caer hacia abajo y eso da cuenta de una suerte de pesimismo, abatimiento que él tiene, que es propio de las conductas de la gente que se quiere suicidar, lo que daría cuenta y confirmaría lo que pasó el 30 de abril del 45 cuando él se suicida en el búnker, echando por tierra la hipótesis de que él aparentemente pasó sus últimos días en Argentina. ¿No continuó la PDI en el Departamento 50 o con alguna otra agrupación investigando las ratlines, las redes de fuga de nazis desde Europa hacia Sudamérica? A partir de la información que se ha clasificado, solamente damos cuenta de lo que fue el Departamento 50 hasta el año 45. Es el año 45, termina la guerra y se acaba esta investigación. Se disuelve el grupo y cada funcionario es destinado a cumplir funciones en otra dependencia de la PDI. Y este material, reconociendo la importancia y el valor patrimonial que tiene para poder reconstruir la historia en el futuro, es que lo almacenan, lo archivan a cargo de la unidad de la PDI, ¿cierto? A resguardo. ¡Qué bueno! En un momento en que en el país el sentido del patrimonio era nulo, o sea, botemos cosas, quememos. Y no tan solo eso, la PDI hoy es la primera institución en Chile y América que desclasifica información, es inédito a nivel sudamericano. Después de 6 años de arduo trabajo y creyendo derrotados a los complotadores nazis, el Departamento 50 es disuelto. Sin embargo, la amenaza aún estaba muy lejos de desaparecer. Nos encontraremos con Rudy Heimann en el Museo Interactivo Judío de Chile. Rudy, ¿cómo estás? Él es un sobreviviente del Holocausto judío y nos contará su experiencia con las redes de protección para los criminales nazis después de finalizada la guerra y cómo Chile fue protagonista de estos hechos. Yo nací en Berlín, de una familia judía típico prusiana. Cuando llegó Hitler al poder, yo tenía 11 años. Y cuando escapé de Alemania, yo tenía 16 años. Mi padre tuvo que desarmar la familia. Y de ahí en adelante serví 3 años y 10 meses en la fila del ejército británico. Hice 1 año y medio de servicio con el Intelligence Service como ejército de ocupación. Y nuestro papel era cazador de criminales de guerra. Odessa fue una legendaria organización de antiguos miembros de la SS que ofreció protección y respaldo a los criminales nazis que escapaban de la justicia. Esta red de colaboración secreta operó particularmente en América Latina, siendo Chile un destino que ofrecía seguridad para muchos de los ex jerarcas nazis fugitivos. Llegas a Chile para empezar de nuevo, pero encuentras que acá también había habido actividad del nazismo. El espionaje alemán del ejército terminó con el fin de la guerra, pero surgió una nueva organización que se llamaba Odessa. Y esa organización llevó miles de jerarcas nazis a América Latina. Y aquí fueron recibidos por la colonia alemana y escondidos en tantos puntos alemanes en el sur, Temuco, Osorno. ¿Y acá tú participaste de alguna iniciativa para buscar criminales de guerra en América Latina o en Chile? Sí. Un cliente mío, un alemán, fue a una comida grande de la colonia alemana y uno de los invitados, de los tantos,
se curó hasta la demencia. Y dijo, yo soy el Paganini de Odessa en Chile. Empecé a averiguar, como tengo un poquito de experiencia en eso, quién era, no era difícil, y tiene una oficina de lujo en la calle Huérfanos, y tenía una oficina chica, rasca, en una pequeña calle de New York. Y esta era la calle, la oficina de la Odessa. ¿Dónde? La calle Chile-España. Chile-España. Sí, entre Irarrázaval y Los Leones, por ahí más o menos. Y una vez al mes llegó gente para cobrar, para buscar su plata. Una oficina de Odessa 10 años después de la guerra. Claro, ahí en Ñuñoa. porque esta gente llegó financiándose. Que cuando terminó la PDI en el año 45-46, porque no había más espionaje alemán, empezó la Odessa. Termina la guerra, se disgregan por el mundo, algunos se quedan, Europa comienza a buscarlos y ellos huyen. ¿Por qué Latinoamérica se convierte en un destino apreciado para ellos? Porque en Brasil, por ejemplo, al igual que en Chile, había una colonia alemana súper importante. Y ahí ellos sabían que podían tener refugio. Argentina también es un lugar súper atractivo. Ni que decir la relación que ellos tenían con Perón. También puede haber habido algo de negocio en eso, en el sentido de permitirles entrar acá y darle todas las facilidades. Ahí aparece muy, muy involucrada la Iglesia Católica. En la iglesia en Los Leones, ahí se reunían y ahí habían varios curas que eran nazis. Trabajaban y ayudaban efectivamente. Y luego está la Cruz Roja. A través de la Cruz Roja es como muchos de ellos logran llegar a América Latina. Algunos llegan con nombre falso y otros llegan incluso con su propio nombre. De hecho, Walter Rauff, que es el nazi más conocido que nosotros tuvimos viviendo en Chile, cuando logra escapar de la cárcel, él se refugia en un convento. Y son los sacerdotes los que lo protegen. ¿Quién fue Walter Rauff? Era marino, oficial de la Armada. Se le encarga que diseñe un método más económico para poder exterminar con más facilidad a los judíos, porque se dan cuenta que los campos de concentración y meterlos en la cámara de gas es un sistema un poco caro. Entonces él decide crear los camiones de la muerte, donde metían a los judíos, metían el tubo de escape hacia el espacio donde ellos iban y entonces morían asfixiados. Se supone que fueron aproximadamente 100.000 las personas que murieron con este método. Durante su estadía en Chile, Walter Rauff colaboró con la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet, asesorando a los servicios secretos del régimen y colaborando en el diseño de campos de concentración, como el de Isla Dawson en Magallanes. Hay un momento bien raro en la historia de nuestro país durante el régimen militar. Por televisión hay un funeral de un personaje y aparecen 3 hombres vestidos con abrigo de cuero haciendo el saludo nazi y están despidiendo los restos de Walter Rauff. ¿Qué noticias tenía usted sobre ese personaje acá en Chile? Bueno, Walter Rauff es el caso más famoso en Chile porque él llegó no de forma clandestina, llegó con su nombre y apellido. Muchos años después fue requerido por el gobierno alemán por criminal nazi. Fue concedida la extradición. Entonces él apeló. En la Corte Suprema él fue absuelto. Walter Rauff trabaja en una firma alemana en Quito y sus 2 hijos, a pesar de ser ciudadanos alemanes, llegan antes que él a Chile y uno ingresa a la escuela militar y el otro a la escuela naval. Digamos que eso no es legal. Eso no era legal. Y 2 años más tarde, Rauff llega a Chile y llega a trabajar a Punta Arenas y trabaja en una empresa judía primero.
¿Estamos hablando más o menos de qué año? Estamos hablando de fines de los 50. Fines de los 50. Y aquí hay versiones contrapuestas, pero eventualmente, y lo que está casi demostrado, es que él entonces trabaja para el Mossad. Pero. Trabaja para el Mossad, trabaja para los judíos. Si a cambio de plata él no tenía problema en cambiar de ideología. Sí, y no tiene ningún problema en reconocerlo. ¿Tuvo alguna relación Rauf con el régimen militar? Los rumores hablan de que él habría sido la persona que ayudó a construir el campo de concentración de Isla 2. En mayo del 84, Rauf muere, se realizan los funerales. Qué buena imagen que todo el mundo que tiene la edad suficiente recuerda. Sí. Televisión Nacional ve 3 hombres vestidos con abrigo de cuero haciendo el saludo. Serrano. Miguel Serrano. Y se entonan las canciones. El mundo sorprendido de ver un funeral nazi en 1984. 1984. Der nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. ¿Por qué fue importante combatir esta forma del fascismo en Chile? Es importantísimo de que aquí no se crea un gusano que por contaminar el ambiente latinoamericano y chileno en especial. Para mí, como persona afectada con 7 miembros de la familia muertos, cualquier cosa que por impedir que esto se traslade, aumente y contamina el ambiente, en buena hora. Una vez terminada su labor desbaratando la red de espionaje e inteligencia nazi, los héroes del Departamento 50 se desvanecieron en el anonimato, volviendo a sus tareas policiales en distintos puntos de nuestro país. Tengo entendido que tu abuelo no tuvo reconocimientos, honores, ni nada. Públicos no. Entiendo que sí recibió cartas de felicitaciones, qué sé yo, cosas más privadas, pero nada público. Se cuidaba mucho, entiendo, la imagen de estos agentes y sobre todo del inspector que estaba a cargo de esto, porque igual se temían represalias. ¿Tú tienes idea de cómo fueron los últimos años de tu abuelo? Sé que él después hizo algunos negocios familiares, pero ahí como que se pierde un poco mi abuelo. A mí me da la impresión de que se apaga un poco. Fallece joven, supuestamente de un derrame. Fallece el 5 de noviembre del 72. La Policía de Investigaciones recibió una carta del FBI felicitándolo por el actuar, ¿no? Efectivamente, Hoover personalmente escribió una nota de agradecimiento y de felicitación al entonces director de la época nuestro, reconociendo el trabajo de este puñado de detectives y admirándolo por el nivel de profesionalismo demostrado en el cumplimiento de las funciones. Es increíble, de verdad es novelesco, de verdad los ingredientes de la historia del Departamento 50, de esos detectives de la PDI, merece películas, novelas, cómics, te lo merecen todo. La historia del Departamento 50 parece esas viejas películas de espías con disparos, explosiones y grandes conspiraciones internacionales. La diferencia es que en este caso fue completamente cierto. Ocurrió en nuestro país y enfrentó nada menos que a la máxima potencia de guerra del momento, a toda la máquina de espionaje y recursos, nada menos que del Tercer Reich. Y no solo eso, ganaron. ¿Por qué es importante recordar hoy al Departamento 50, a Hernán Barros y al grupo pequeño de detectives que él comandaba? Porque ellos en su momento entendieron que no solamente luchaban contra una potencia extranjera, sino contra una amenaza real contra nuestra democracia. Ellos entendían que cualquier movimiento, culto o ideología que propugnara el supuesto de que hay mejores y que hay peores, de que hay grupos que merecen consideración, otros no, que hay quien debe alcanzar los beneficios en desmedro de otros, es una idea tóxica, no solo para la democracia, sino para el principio sagrado de la igualdad de la persona humana frente a la ley. Hernán Barros y sus detectives
entendían que la república es para todos y arriesgaron sus vidas y sus familias para defender ese principio. Mi nombre es Jorge Baradit, esto fue Historia Secreta de Chile y nos vemos en otra oportunidad.